Lo que ocurre en Venezuela con la libertad de expresión es verdaderamente atroz. El régimen dictatorial, despótico, ha asumido como una de sus banderas aniquilar la prensa libre en Venezuela. Una insignia, un ícono de la prensa libre en Venezuela ha sido el diario El Nacional. A lo largo de las décadas, honrando la libertad de expresión, y ha sido perseguido, ha sido golpeado, ha sido ofendido por el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Su presidente y director es un periodista emblemático en América Latina, Miguel Enrique Otero. Es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tu invitación, buenas palabras. Nada que no corresponda con esa lucha que ustedes han tenido que librar contra el régimen tiránico. Además que antes de que se quitara las caretas, ustedes ya lo habían advertido. ¿Cuánto lleva esta persecución del régimen contra ustedes? Bueno, es un régimen que tiene desde el principio una cosa que llamaba un plan de la patria, que era desaparecer la libertad de expresión. Es el modelo cubano en largo plazo. O sea, en América Latina ha habido tres tipos de dictaduras. La dictadura comunista, donde todos los medios pasan a ser parte del Partido Comunista, de ahí una sola línea desde el principio. Las dictaduras bananeras, como Pérez Jiménez, Trujillo, Somoza, etcétera, que son unos individuos que toman el poder, son arbitrarios, no tienen ideología, pero silencian todo lo que sea críticas a ellos. Y estos que son las dictaduras, que son los populismos autoritarios, que sí tienen un concepto de la sociedad, y claro, un concepto terrible, porque fíjense los resultados, pero que van cerrando los medios poco a poco, hasta que no existen medios de comunicación. O por lo menos existen los medios, pero no dicen nada. Con nosotros existen los medios de ellos. No, los que dicen lo que ellos quieren decir. Sí, pero existen otros medios. La radio y la televisión en la mayoría están en manos privadas y son gente opuesta al régimen, pero no dicen nada, porque en lo que digan algo, nombran a Guaidó y lo cierran, por ejemplo. Entonces, en el caso nuestro, que nosotros somos los más emblemáticos, porque es el periódico con más tradición de combate, con nosotros fue desde el principio una guerra muy sistemática. Claro, nosotros no somos concesión, entonces primero acabaron con la radio y la televisión, y después fueron con los medios impresos y nosotros éramos los más fuertes, otros los compraron ellos con dinero público. Y bueno, nosotros dimos la batalla con toda la represión del régimen, pero al final ellos descubrieron algo con lo cual no se puede luchar, que es el suministro de papel. Entonces los medios que quedaban, medios independientes, pues desaparecieron todos. Ellos acabaron con la prensa independiente porque no les permitían importar papel. Crearon un mecanismo en el cual era imposible importar papel con los costos que ellos imponían, entonces la gente pues simplemente dejó de imprimir. Recuerdo con colegas periodistas de Colombia que acompañamos a Andiarios en la primera de esas ofensivas a decir, mandamos el papel desde Colombia, y mandamos papel en ese momento. Nosotros nosotros recibimos papel de una cantidad de periódicos del continente. Fue digamos, un ofrecimiento muy importante ante esa situación, y participó El Tiempo, participó Andiario, participó El Comercio de Lima, participó La Nación de Buenos Aires. Eran todos estos periódicos que mandaron papel y pudimos entrar al país y utilizamos ese papel durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que era imposible. No podemos vivir de ese tipo de cosas. Entonces, en diciembre pasado fuimos el último periódico independiente que pudo imprimir su periódico, fuimos nosotros. Y hoy en día somos una plataforma web, porque todos esos periódicos pues se convirtieron en plataformas web. Síganlo ustedes, El Nacional tiene millones de seguidores en sus redes sociales y repito, como se dijo y se reconoció en la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, es insignia de la libertad y de la lucha por la libertad en Venezuela. ¿Por qué sigue ahí Maduro? ¿Por qué no se ha caído? ¿Cómo son esos tentáculos con narcotráfico, con armas, con militares
¿Por qué? ¿Por qué está ahí todavía Nicolás Maduro? Bueno, el gran soporte de Nicolás Maduro son los militares, obviamente, porque él tiene toda la población en contra, por encima del 90%, y una población que está protestando en la calle todo el día. Tiene el partido de gobierno que se ha fracturado, tiene un sector de militares importantes también que están contra él, hay 200 militares presos por rebelión, y tiene la comunidad... De los que poco se habla fuera de Venezuela, ha metido cualquier militar que medio se sale de la línea, va para la cárcel. Va para la cárcel y reprimen a la familia, los torturan, es algo terrible, generan un terror dentro de los militares, porque no solamente van contra ellos, sino contra la esposa, la hermana, la madre, violan a la familia, es terrible lo que está pasando. Hay torturas, torturas. Torturas, el régimen está acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que es básicamente matanza y torturas. Hay centenares de casos, tanto no solamente militares, por supuesto, más en el sector civil, estudiantes, dirigentes de oposición, en fin, la tortura para ellos es una práctica cotidiana. Torturados y desaparecidos también. Hay desaparecidos menos que en otras dictaduras, en otras épocas, como Argentina y esas dictaduras del Cono Sur, pero han matado mucha gente. En las protestas matan gente. Tienen los colectivos que disparan discrecionalmente y la Guardia Nacional que ellos utilizan también dispara sobre la gente. Entonces hay muchos muertos. En el 2017, en las protestas del 2017, hubo más de 180 muertos. Entonces ellos reprimen muy duro, ponen presos muchísima gente, los tratan muy mal, los torturan. Y ahí va, además hay los muertos que mueren en las protestas, que son bastantes. Tuvimos la oportunidad de escuchar en Cartagena a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para América Latina, y lo que él dice sobre Venezuela es escalofriante. Todas las violaciones de derechos humanos. Claro, porque ha sumado a las declaraciones, a las violaciones de derechos humanos, muerte, prisión, tortura, etcétera, está el tema de la salud, de la educación, de la salud, de la alimentación, de los servicios públicos. En Venezuela en estos momentos no hay electricidad, salvo en algunos sitios, por supuesto, entonces no hay agua, no hay medicinas en los hospitales están en el suelo, se muere la gente que va a una terapia intensiva, pues lo más probable es que no sobreviva. Y hay un tema de hambre terrible. O sea, la desnutrición infantil es gigantesca y hay gente que se ha muerto de hambre. Doctor Miguel Enrique, volvamos a la represión brutal contra los medios, contra la libertad de expresión. En las dictaduras de los 70s se reprimía a los medios tradicionales. Hoy han aparecido las redes sociales y usted nos hacía ver con toda razón que lo que ocurre en las redes sociales es que además tienen un ejército de cuentas anónimas para desinformar, para matonear, para mentir. ¿Cómo están manejando esas redes sociales desde el régimen? Bueno, las plataformas web de los medios independientes es, digamos, la última salida de la información. Pero ellos la bloquean con las telefónicas. La bloquean las telefónicas, que algunas son privadas, por órdenes del gobierno, bloquean las páginas web. Y las páginas web se meten por varias vías. Se meten enseñándole a la gente a cambiar el VPN, ellos no pueden evitar eso. Si tienes una computadora, si tú sabes cómo localizarte en Colombia, no te bloquea, la tecnología no te bloquea. Y la utilización de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, el tráfico a través de las redes sociales es muy fuerte. Ahora, ¿cómo hacen ellos para contrarrestar eso? Bueno, por una parte, ellos disminuyen el acceso a Internet y tratan de que desaparezca el acceso al Internet cuando hay algún conflicto, entonces ahí no hay manera. Y la otra cosa es la capacidad que ellos han generado para desarrollar mecanismos muy intensos de fake news, de noticias falsas, tienen bots,
el otro día en un canal de televisión, en CNN, por cierto, salió un plano del mundo y con un hashtag que era Yo Soy Maduro, hashtag Yo Soy Maduro. Y cuando pusieron de dónde salía ese hashtag, salía de Turquía. De Turquía. Yo dudo mucho que hayan centenares de miles de turcos que sepan escribir. Pueden ser maduristas, pero que sepan escribir Yo Soy Maduro y con el hashtag. Eso es lo que prueba, es que crean las tendencias con bots que están alojados en otros países, bodegas. Bodegas, exacto. Entonces ellos tienen una facilidad muy grande para, por ejemplo, la frase Guaidó se autopostuló, que es una frase que han utilizado muchos medios, eso sale de los bots de ellos. Cuando ellos quieren desviar la atención, inventan una noticia. Inventan y la ponen en esos bots. La ponen porque son los bots, sacan la frase o la noticia a la red, lo agarran unos influencers que ellos tienen, entonces eliminan el origen de la frase o de la noticia, entonces queda como unos influencers que las están promoviendo. Y al final eso se convierte en una cosa muy grande. Hábleme de Guaidó. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo será el futuro de Juan Guaidó? Bueno, Guaidó es un fenómeno. Guaidó, yo podría decir que es un azar, en cierto sentido, porque a él le tocó. O sea, había la Asamblea Nacional iba cambiando de presidente según el primer año, segundo año, tercer año, según un acuerdo político. Y le tocó a Voluntad Popular. No es que Voluntad Popular lo planificó, le tocó. Y en Voluntad Popular le tocó al tercero en línea, porque el otro está perseguido en una embajada, el otro no quiso, pum, le tocó al tercero que era Leopoldo. Leopoldo está preso. Preso, el que es la cabeza. Freddy Guevara está asilado en la embajada de Chile, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que Guaidó, que la gente lo veía, bueno, ¿y de dónde salió? De repente Guaidó ha logrado varias cosas que son extraordinarias. Primero, logró unir a la oposición venezolana. Ya eso es extraordinario, porque siempre que uno hablaba de la oposición venezolana, todo el mundo decía, lo que pasa es que ahí está todo el mundo peleado, esa oposición así nunca va a hacer nada. Bueno, Guaidó unió a todo el mundo con él. Pueden seguir divididos entre ellos, pero eso no importa, es irrelevante. Pero están, claro. Es irrelevante. La segunda cosa es que él configuró una fuerza popular donde están los sectores populares, pero la redundancia. O sea, las grandes protestas del 2017, 2016 eran básicamente estudiantes clase media, en fin, había gente de pueblo, pero no era la constante. Y todos se hacían en el este de Caracas. Él ha conseguido que los sectores más populares estén con él. Prueba es Vargas. Vargas es donde está La Guaira, el aeropuerto. Bueno, es un sector súper chavista, es muy popular, muy pobre. Tradicional, bueno, chavista. Él hizo un evento ahí donde está todo Vargas. Después, cuando hizo su viaje, que regresó, subiendo de la autopista Caracas-La Guaira, él se paró frente al 23 de enero, salió al techo de la camioneta y dice, bueno, aquí lo van a matar porque ahí están todos los colectivos. Ese es el legendario barrio del chavismo. Del chavismo, todos los colectivos. Bueno, no solamente no salieron los colectivos, sino lo que salió fue la población completa a saludar y a decirle, estamos contigo a Guaidó. La población que aguanta hambre, la población que no tiene medicinas, la población que no tiene energía, la población que está padeciendo todas estas infamias. Exactamente. Entonces, Guaidó tiene esos dos grandes elementos, pero claro, el problema es que su plan, que tiene un plan, porque él es ingeniero y tiene unas metas, digamos, construidas muy, muy consistentes. No es como los políticos que cambian las metas. Y su ruta es salir del usurpador, gobierno de transición y elecciones. Bueno, tiene que salir del usurpador. Entonces, todavía no sabemos cómo vamos a salir del usurpador, pero esa es su primera parte del plan. Es Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela, el más importante diario de Venezuela, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Es un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Yo le agradezco mucho
que nos hubiera acompañado. A ustedes les agradezco también. Sigan con Red Más Noticias y recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.